Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio. Gobernante, ¿no es cierto? Era hacer el trabajo político, por ejemplo, en la asamblea, ¿ya? Entonces, el foco de atención de esta Secretaría de Coordinación de la Política era la asamblea. Y por el otro lado tenías el Ministerio del Interior encargado de enfrentar la delincuencia, la inseguridad. ¿Cuál es la genial idea de los neoliberales que comandaban el gobierno en época de Moreno, ¿no? En esta alianza lazo-morenista? Fusionan esas dos secretarías, la Secretaría de la Política y el Ministerio del Interior, ¿sí? Y ¿por qué lo hacen? Por esta idea de que hay demasiadas instituciones en el Estado, hay que reducir el gasto público. Entonces funcionan dos ministerios, el encargado o el que le ponía la atención a las broncas políticas en la Asamblea y el que le ponía atención a la delincuencia. ¿Y qué es lo que pasa? Tienes una sola entidad encargada de esas dos. ¿A qué crees tú que le va a prestar atención el ministro de gobierno, que así se le llamó al ministerio resultante de la fusión de estos dos? ¿A qué le va a prestar atención el ministro de gobierno? ¿Al problema de la inseguridad o a mantener la situación política estable para que no le serruchen el piso a su jefe presidente de la República? Obviamente, el ministro de gobierno va a cuidar el puesto de su empleador, el puesto del presidente de la República. Y eso automáticamente te manda a un segundo plano a la seguridad, ¿ya? Y ese es el punto, el detonante de la crisis de seguridad que vemos en la actualidad. Que al bajarle de nivel, al convertirle a la seguridad, a la seguridad ciudadana en un tema secundario, ¿ya? En un ministerio con otras prioridades, que dirigía su presupuesto a otras prioridades, el resultado es el descontrol de la seguridad ciudadana. A eso súmale la eliminación del Ministerio de Justicia, que era el encargado de todo del manejo del sistema carcelario. Lo eliminas y tienes 2 años después, 3 años después, el caos en las cárceles que tienes hoy, ¿verdad? Entonces, por eso te decía, toda la situación que tú describías se resume en el desmantelamiento del Estado. A eso súmale que el control del Estado ha pasado a manos de gente que no tiene la preparación, que nunca tuvo, y no es solo una cuestión académica, no es que tienen que estudiar para ser fiscal, tiene que estudiar para ser presidente de la República o para ser presidente de la Asamblea. No, es simplemente gente que nunca se preocupó por formarse para ejercer el cargo. Entonces, es gente que nunca tuvo pasión por ejemplo, por el manejo de la cosa pública. Compara tú con Rafael Correa, que es un tipo que se formó en las mejores universidades de Europa y de Estados Unidos para ejercer el cargo, para ejercer el servicio público de la mejor manera. No, tú tienes en Guillermo Lazo un tipo que ni siquiera termina, ahora se rumora que ni siquiera terminó el colegio, que no existe no existe evidencia de él graduándose en el colegio, no existe la placa donde está su nombre, ¿verdad? Como bachiller de su colegio. Es un tipo que se dedica toda la vida a hacer plata. ¿Para quién? ¿Para los ecuatorianos? No, para él mismo, ¿verdad? Es un tipo que tú sabes que durante el feriado bancario se hizo más rico. Tú puedes ver el nivel de riqueza que tenía su banco antes y después del feriado bancario y el nivel de activos del Banco de Guayaquil se multiplica por 10, por 20, ¿ya? Es un tipo que se hizo rico con una de las peores crisis que enfrentaron los ecuatorianos. Ya eso debió haber sido suficiente para que nadie le dé el voto a Guillermo Lazo, ¿no? Ese mismo presidente bachiller le pone a una mujer como Guadalupe Llori a controlar la Asamblea Nacional. Una mujer que había estado envuelta permanentemente en actos de sabotaje contra el Estado, en actos de coerción para tratar de doblarle el brazo al Estado, ¿verdad? Recordemos en su provincia la dinamitación de los puentes, las protestas violentas. Todo esto se lo advirtió en su momento. Recordemos, el mismo presidente Rafael Correa dijo, de Guadalupe Llori, si hay algo que sabemos, es que es una mujer extremadamente violenta y extremadamente corrupta, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hizo el grupo de Guillermo Lazo? Ensalzarla como si fuera una luchadora social, como si fuera resistente digamos, a este autoritarismo del correísmo, y ahora vemos dónde está el verdadero autoritarismo. Esta señora valiéndose de las triquiñuelas, de las artimañas jurídicas más bajas para aferrarse a su cargo,
no habíamos visto este nivel de descomposición del Estado desde la época de la Pichicorte. Es algo vergonzoso lo que estamos viviendo ahorita en la Asamblea, en el gobierno, un gobierno que no atina a responder a las principales demandas de la ciudadanía, entre esas, por ejemplo, el tema de la seguridad que tratábamos al inicio, el tema del servicio público que está cada vez más caótico, cada vez más ineficiente. Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio.